Buen día, doctor. Disculpe, pero no se escucha nada y se está cambiando los dispositivos. Nada, desde el principio no se escucha nada. Buenos días, ¿ahí se escucha? Sí, ahora sí. Perfecto. Buenos días para todos. Este, Hoy vamos a ir a la segunda parte de lo que habíamos comenzado la vez pasada. Habíamos hablado sobre el tema de cirugías periodontales, puntualmente de las técnicas quirúrgicas periodontales. Y habíamos hablado, para refrescarle un poco la memoria, de primero las incisiones de cuál nos valemos para poder llegar a lograr este tipo de cirugías del tipo periodontal. Eh, Recuerdan ustedes que nos valíamos de dos tipos de incisiones, incisiones horizontales e incisiones verticales. Cada uno tenía sus indicaciones, sus contraindicaciones, pero básicamente las incisiones horizontales son las que más se usan. ¿Por qué? Porque por lo general siempre tienen una referencia anatómica como para poder realizarla. Por eso las clasificamos en incisiones horizontales que se realizan en rebordes desdentados y en rebordes dentados, que es lo que a nosotros nos interesa cuando vamos a tratar una enfermedad periodontal. Nos valemos de las incisiones intraclaviculares, de las incisiones a bisel interno, a bisel externo. Recuerden que cuando se habla incisión abisel, lo que se toma como referencia de ese bisel siempre es el elemento cortante, o sea, en este caso, la hoja del bisturí, ya sea un bisturí de hoja fija o de hoja desmontable, ¿sí? Y las incisiones interdentales, que son básicamente las cuatro incisiones las cuales nos valemos para poder realizar este tipo de incisiones en rebordes dentados. Para rebordes dentados, las horizontales, las que más utilizamos son la paracristal y la cristal. Pero lo que tenemos que considerar hoy por hoy son las incisiones horizontales que la vamos a realizar en rebordes dentados, ¿sí? Así que también como las utilizamos para prácticas, sobre todo que se realizan para regeneración ósea guiada, las incisiones horizontales hechas en bordes desdentados tienen todas una misma indicación, una sola indicación. Y tienen todas el mismo recorrido, siempre un recorrido anterior desde la parte anterior a la parte posterior o de mesial a distal. Y la incisión es crestal cuando la hacemos en el tope de la cresta gingival, y es paracrestal cuando la hacemos en lo que sería la caída o en la encía queratinizada que está rodeando a lo que quedaría de hueso remanente. ¿Sí? Como les dije, muy utilizadas para solucionar sobre todo eh, falta de continente óseo, sobre todo cuando tenemos algún tipo de rehabilitación del tipo implantar o protésico, en la cual queremos ganar un poco de altura ósea. Básicamente se utilizan mucho para la regeneración ósea guiada. Las otras incisiones que complementan el uso son las incisiones de tipo vertical.
Las incisiones de tipo vertical son muy importantes también. Tiene un sentido siempre para realizarla desde apical hacia cervical o viceversa, según la experiencia del operador, ¿sí? Por lo general se llaman liberadoras relajantes u oblicuas, como la habíamos visto la vez pasada. ¿Por qué liberadoras? Porque suelen pasar siempre la línea mucogingival. Y ustedes saben bien que cuando pasamos la línea mucogingival ya dejamos el espectro de lo que es la encía queratinizada insertada y pasamos a la mucosa alveolar. La mucosa alveolar que tiene características muy peculiares, muy particulares, eh, que está hecha esa mucosa o está en su parte insertada de hueso está formada o conformada por fibras del tipo elástica. Por lo tanto, tiene esa capacidad de poder ser trasladada o ser estirada a razón de lo que a nosotros nos convenga, ¿eh? Este tipo de incisiones se puede hacer ya sea en mesial o en distal, pero siempre lo que tiene que respetar es el cenit de la pieza dentaria o el cenit de la encía, que es la parte más cóncava, superior, que coincide casi con la parte más superior también del límite amelocementario. Esa curvita, esa pequeña curvita que se llama cenit, es la que nosotros tenemos que lograr de no tocar bajo ninguna instancia, pues es un lugar donde se expresa más el volumen de la raíz, por lo tanto la cicatrización suele ser muy difícil en ese sector y por ende va a quedar una brida cicatrizal muy antiestética, aparte de también quedar como una formación rara en ese lugar de la encía. Por lo tanto, siempre se traslada a mesial o a distal, siempre en la parte más caída, en la parte más caída entre el cenit y lo que sería el vértice de la papila, ¿eh? En el término medio es donde se realiza este tipo de incisión vertical. Estas incisiones verticales, tal como lo estábamos refrescando lo que habíamos visto la vez pasada, ¿m? Al ser incisiones que van más allá de la línea mucogingival, son de cuidado con lo que respecta, perdón, a tener cuidado de los accidentes anatómicos, como pueden ser el agujero mentoniano, que ustedes saben bien que es por donde hace su salida el nervio mentoniano, y que tiene pequeñas ramillas que van y terminan en la mucosa vestibular, del sector donde se encuentran los premolares y el canino y los molares. Por lo tanto, son incisiones que se deben tener cuidado también en la zona de frenillos e inserciones muy musculares que son muy importantes en el sector anterior o en el sector superior. Eh, Se pueden realizar ya sea en vestibular, lingual o palatino, pero siempre respetando ese tipo de estructuras anatómicas que son muy importantes de no tocarlas, ¿sí? No se deben realizar este tipo de incisiones en cavidades que estén con alguna presencia patológica. Siempre se deben realizar las incisiones del tipo vertical en lugares donde tenemos salud, ya sea del tejido blando como la entidad ósea o la entidad dura, ¿sí? Por lo tanto, si tenemos algún tipo de problema de tejido blando, tejido duro, siempre debemos llevar la proyección de la incisión vertical un diente más hacia mesial o un diente más hacia distal, según lo que nos convenga. De la confluencia de estos tipos de incisiones, incisiones del tipo vertical y horizontal, al unirlos, vamos a lograr nosotros tener o lograr poder tallar lo que nosotros denominamos colgajo periodontal. El colgajo periodontal es una parte del tejido que está incidido, ¿sí? Que siempre puede ser incidido en forma horizontal y vertical en algunos casos, o solamente en forma horizontal. Y estas incisiones
que conforman al colgajo que van a producir una desinserción de una parte del tejido en la zona afectada donde nosotros necesitamos realizar ese tipo de colgajo. ¿Sí? Eh, Estos tipos de colgajo, una vez que nosotros terminamos de hacer el fin o el objetivo para el cual estuvo hecha, por ejemplo, aumentar la visibilidad para hacer un raspado vializado o para hacer una cirugía remodeladora ósea, debe ser nuevamente reposicionado y suturado. ¿Eh? Suturado, entonces se cicatrizan por primera intención. Esos son los requisitos básicos que debe tener un colgajo del tipo periodontal. Entonces, se clasifican, como lo habíamos visto la vez pasada, según su espesor. ¿Eh? Puede ser un colgajo de espesor total, o sea, cuando nosotros incidimos a la encía y podemos cortar o incidir ¿eh? al epitelio, al tejido conectivo y al periósteo. Ahí decimos que es un colgajo de espesor total. Ahora, cuando solamente podemos incidir al epitelio y al tejido conectivo, hablamos de un colgajo de espesor parcial o también lo que se denomina colgajo mucoso. Y tal como lo había dicho anteriormente, cuando nosotros al colgajo lo colocamos en el mismo lugar de donde estaba cuando lo incidimos, ese tipo de colgajo se llama reposicionado. Cuando el colgajo tiene la particularidad, porque nosotros lo hemos decidido, de poder llevarla hacia un lugar u otro lugar, es un colgajo de tipo posicionado, siendo este tipo de colgajo posicionado del tipo posicionado apical, posicionado, puede ser posicionado hacia coronal o posicionado lateral. Esas son las tres características que tiene un colgajo posicionado, ¿sí? De hecho, que cuando hablamos de un colgajo posicionado, ya nos viene a la cabeza decir que si nosotros vamos a posicionar, sí o sí, ese colgajo va a tener dos tipos de incisiones, una incisión horizontal y una incisión del tipo vertical. En cambio, el colgajo que es reposicionado o que nosotros entendemos que es reposicionado, es un colgajo que puede llegar a tener solamente un solo tipo de incisión y es una incisión de tipo horizontal. Nosotros hacemos lo que debemos hacer y reposicionamos al mismo lugar donde estaba anteriormente ese colgajo. Esas son las diferencias entre un colgajo reposicionado y uno posicionado. ¿Mm? ¿Cuáles son los principios que deben tener los colgajos? La longitud debe ser la necesaria para lo que nosotros necesitamos hacer. ¿Eh? ¿Qué quiere decir esto? Abrir un espectro de largo del colgajo según la causa u el efecto que queremos lograr cuando lo realizamos. Pero lo que siempre debe tener dentro de su conformación es el tamaño de la base de este colgajo siempre debe ser mayor al tamaño de la parte removible, la parte que se incide. ¿Para qué? Para que no cortemos o no sea incidida nunca la vía de irrigación que tienen estos colgajos, porque si nosotros tenemos una base que es más chica que la base que se desplaza, siempre podemos correr el riesgo de una necrosis. El aporte sanguíneo es muy importante, por eso todos los colgajos que nosotros tallemos, que sean de incisiones verticales y horizontales, deben tener una base muy consolidada y mucho más larga que la parte que se posiciona o se reposiciona, ¿sí? Se debe evitar siempre estirarlo o rotarlo, ¿m? Por la misma causa que le había anticipado anteriormente, que es el suministro sanguíneo, la irrigación. Acuérdense que es una irrigación terminal, es una irrigación muy delicada, ¿sí? Y los bordes del colgajo, esto es muy importante, siempre deben descansar sobre tejidos sanos, ya sea tejidos duros o tejidos blandos, para que en el mecanismo de cicatrización que viene después,
sea no complejo y sea bastante límpida su curación. ¿Eh? No se debe tensionar un colgajo nunca, siempre debe estar relajado, ¿eh? Cuando se lo sutura. Por eso, cuando el colgajo está muy tensionado, debemos soltarlo un poquito más a expensas de liberar un poquito más el colgajo en el espectro de la mucosa alveolar, o sea, elevarla un poquito más. Recuerden que la mucosa alveolar tiene fibras elásticas para que ceda esa tensión y nosotros podamos suturarlo con muy poca cantidad de presión o de tensión, ¿sí? El colgajo siempre se debe manejar con mucha delicadeza y es por eso que los instrumentos de los cuales nos valemos los periodoncistas para hacer este tipo de incidencias quirúrgicas siempre son delicados, son pequeños. De hecho, creo que a ustedes se les pidió que compren pequeñas pinzas que son de tipo traumática, de punta activa lisa, como para poder tomar el tejido y poder desplazarlo y también que nos ayude como para poder suturarlo. Es la pinza de Adson, básicamente la que se le está pidiendo ahora, para que ustedes puedan adquirirla. Entonces, la Adson o mini Adson, también como se conoce a la más pequeña, cumple este tipo de rol de sostener al colgajo, ya sea de espesor parcial o de espesor total, cuando lo vamos a incidir con la sutura. Entonces, el colgajo mucoperióstico, ya para tener los, los, los saberes bien aprendidos, son de grosor total o completo, ¿eh? Siempre son elevados los tres tejidos, tal como se lo había dicho, y se inicia siempre con una incisión de tipo inicial intraclavicular y luego se va a un bisel interno, un bisel externo, según lo que nosotros necesitamos realizar, ¿sí? A la par, el colgajo mucoso es de grosor parcial, lo que incide siempre es el epitelio y el tejido conectivo y se llama por lo general a este tipo de colgajo posicionado. ¿Por qué? Porque se lo coloca en el mismo lugar de donde estaba antes de incidirlo con algún tipo de incisión determinada, ¿sí? Por lo general, el colgajo del tipo mucoso está indicado para aquellas prácticas donde no necesitemos llegar al hueso, o sea, no necesitemos el acceso al hueso. Por lo general es muy, muy utilizado esto para maniobras de cirugía, de cirugías aditivas de tejido blando, sobre todo en el caso de recesión, ¿sí? O cuando queremos trasladar un poco más allá el colgajo posicionado, nos valemos en incidir solamente a la mucosa y al epitelio. Entonces podemos obtener un poco más de movilidad, ¿sí? Ahora vamos a entrar de lleno, una vez de haber refrescado un poco la memoria de los saberes que habíamos adquirido la vez pasada, y vamos a ir a lo que son las técnicas quirúrgicas. Las técnicas quirúrgicas periodontales se dividen en varias, tiene varias divisiones, ¿eh? Pero tal como lo habíamos visto la vez pasada, se debe ubicar y se debe saber ubicar cuándo vamos a realizar una cirugía del tipo periodontal, cuándo vamos a aplicar una técnica quirúrgica del tipo eh, periodontal. Y como yo les había dicho la vez pasada, después de hacer una reevaluación y cuando nosotros tenemos sitios que no han respondido bien a la primera fase del tratamiento periodontal, básicamente no han respondido bien al raspado y alisado radicular y a la diversidad de, de cosas que hemos hecho para que se revierta, nos valemos de la posibilidad de sacar las bolsas. ¿Cómo vamos a quitar las bolsas? Bueno, con maniobras de tipo quirúrgica. ¿Eh? Recuerdan que se las había anticipado en la vez pasada, básicamente las técnicas quirúrgicas periodontales de tipo terapéuticas sirven para básicamente dos cosas. Una, para aumentar el acceso
del operador, para poder llegar a sitios que son difíciles para remover biofilm o remover cálculos. Y también se utilizan este tipo de técnicas quirúrgicas periodontales para escindir o quitar la pared blanda de la bolsa. Ustedes saben bien que la bolsa tiene una pared dura y una pared blanda, ¿eh? Si nosotros podemos quitar parte o achicar en altura el espectro de la bolsa periodontal, es muy posible que luego cuando sondeemos tengamos mucho menos profundidad al sondaje. Esos son los dos objetivos que nos mueven a pensar en una técnica quirúrgica tipo periodontal. Por eso, todo este tipo de técnicas quirúrgicas periodontales que están direccionadas a curar la bolsa o curar la bolsa periodontal, propiamente dicha, se llaman técnicas terapéuticas. ¿Eh? Porque lo único que buscan es que deje de incidir la enfermedad en algunos sitios. Entonces nos valemos de estas técnicas terapéuticas para conseguir el objetivo de dejar todos los sitios enfermos en un equilibrio de salud. A la vez, hay técnicas terapéuticas que son resectivas, básicamente resectivas de tejidos blandos, de tejidos duros y de dientes. Ahora lo vamos a ir desmenuzando una por una. Tenemos técnicas periodontales, quirúrgicas, terapéuticas, que son técnicas de acceso. Básicamente, lo que buscan es lo que dice la palabra, acceder. ¿Acceder a dónde? A sitios que no responden bien al tratamiento de fase uno, ¿sí? Y después tenemos las técnicas terapéuticas regenerativas, que son técnicas que buscan rearmar el contexto del tejido duro o del tejido blando que la enfermedad ha causado. Esos son los tres tipos de técnicas terapéuticas que vamos a considerar y que vamos a intentar ahora explicárselos. Comenzando siempre por las primeras técnicas, que son las técnicas receptivas. Las técnicas receptivas, tal como se los había anticipado, pueden ser de tejido blando o pueden ser de tejidos duros o pueden ser también de piezas dentarias, según el tejido que se elimine. Entonces, si vamos a eliminar tejido blando, son técnicas receptivas gingivales, que las son tres: la gingivectomía, muy conocida por ustedes, el colgajo desplazado apical y los procedimientos en cuña. Esos son las tres técnicas quirúrgicas de las técnicas resectivas gingivales, ¿sí? De las técnicas resectivas óseas tenemos la técnica de la ostectomía, que es quitar hueso, o de la osteoplastía, que es remodelar el hueso. Y cuando nos valemos de quitar la parte dentaria del problema, tenemos técnicas receptivas como la radectomía y la hemisección. ¿eh? Esto es el bagaje de técnicas que tenemos en las técnicas receptivas como para poder solucionar problemas post-enfermedad o para lograr que la enfermedad se vaya desapareciendo de algunos sitios que son de muy difícil acceso. ¿Mm? Las técnicas receptivas, en primer lugar, vamos a hablar de la gingivectomía. La gingivectomía, por lo general, es una técnica muy predecible, porque eh, lo único que se necesita es tener experiencia clínica, un buen manejo de los conceptos de las incisiones y un buen manejo del concepto de lo que es profundidad de bolsa, para poder discernir si estamos en presencia de una profundidad de bolsa que va a traer aparejado un problema periodontal. Y otro de los conceptos que se debe tener muy claro a la hora de decidir hacer una gingivectomía es tener en claro que nunca se hace una incidencia o una incisión de los tejidos blandos cuando estos están edematosos, o sea, cuando están sangrantes, cuando todavía tienen un grado inflamatorio importante. Siempre se trata de revertir ese estado que es edematoso
y se espera que la encía esté fibrosa. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es más fácil de incidir, es más fácil de cortar y por lo tanto el mecanismo de cicatrización postoperatoria va a ser mucho más fácil y mucho más certero que si nosotros trabajamos en un campo con una encía edematizada o inflamada, ¿sí? Es una técnica muy predecible que se usaba mucho para quitar la pared blanda de la bolsa y que en los últimos tiempos se está usando mucho con un sentido más del tipo estético. ¿Eh? Estético, hoy por hoy, la gingivitis en algunos casos se llama normalización del contorneado gingival, pero lo que nosotros tenemos que concentrarlos, se los comento porque puede venir ese grado de equivocación cuando queremos leer de algún tipo de bibliografía o algún paper, ¿no? Lo que nosotros tenemos que concentrar que estamos haciendo o vamos a realizar una técnica del tipo resectiva, pero terapéutico, ¿eh? Estamos buscando un fin, estamos buscando eliminar la pared blanda o eliminar parte de esa pared blanda o de esa pared, de ese surco muy profundo para restaurar la salud, ¿eh? Eso es lo que nos tenemos que poner siempre como objetivo principal. La técnica es bastante simple, se demarca la bolsa. ¿M? ¿Qué quiere decir eso? Que con puntos sangrantes que se exteriorizan, se marca aproximadamente dónde vamos a hacer el nivel de corte. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una pinza que se llama pinza de Karr-Kaplan que tiene en uno de los extremos una parte lisa y en el otro extremo como un pinche. ¿Eh? Esa la ponemos, la pinza carcada plan la ponemos dentro de lo que es la bolsa y cuando llega al fondo apretamos y ese vástago filoso forma un punto sangrante en la encía. Eso lo hacemos por mesial, por vestibular y por distal. Después lo único que tenemos que ir es uniendo esos puntos y de hecho que todo el collarete de encía es el que se va a escindir. Esa es una de las técnicas, pero la técnica, o sea, obtener y tener la pinza de Karplan es muy difícil. Es más fácil tener en cada uno de nuestros puntas. Es, el- Creo que hay alguien que está queriendo preguntar algo o se accidentó el sonido. Eh, o lo que podemos hacer es exteriorizar esa medida con una sonda. ¿Cómo lo hacemos? Primero sondeando la profundidad de la bolsa, ¿m? Y después exteriorizando la cantidad de milímetros que queremos cortar hacia fuera de la bolsa. ¿Eh? Exteriorizar la medida interna hacia afuera, ¿sí? Eh, Ahí hacemos un punto sangrante en esa exteriorización de medida y vamos uniendo los puntos sangrantes de toda de toda la boca o del lugar donde queramos escindir la pared blanda de la bolsa, ¿sí? La primera incisión que se realiza es una incisión del tipo horizontal, a bisel interno o puede ser a bisel externo a 45 grados. Y lo que es muy importante es una técnica que es supraósea, o sea, el punto de corte, el punto de referencia siempre debe ser supraósea. O sea, no tocamos o no incidimos para nada al hueso o a la cresta. Vamos haciendo el corte que es una incisión horizontal a bisel, ¿sí? Cuando terminamos de unir los puntos, vamos a realizar una incisión crevicular o intracrevicular, que es una incisión también de tipo horizontal. Al estar escindidos, vamos a poder retirar, los dos cortes se juntan, vamos a poder retirar lo que escindimos de pared blanda, que por lo general es un collarete continuo y lo vamos a escindir o lo vamos a sacar puede ser con una cureta o con un instrumento del tipo filoso, ¿sí? ¿Qué hacemos luego que tenemos eso? Procedemos al raspado y al alisado de toda esa zona donde estaba esa bolsa
o ese largo de bolsa, para retirar todo lo que pueda llegar a quedar ahí, desde biofilm, cálculo o también el tejido de granulación. Lo bueno que es una técnica de cicatrización por segunda intención. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a no hace falta que nosotros tengamos que suturar esta técnica. Por eso es una técnica muy predecible, ¿sí? En algunos casos se suele colocar algún tipo de apósito, ¿eh? Apósitos como puede ser cemento del tipo periodontal, que viene, se encuentra en el comercio, que es un cemento que se aposiciona nomás y se trata de apretarlos entre las piezas dentarias para que tenga una traba mecánica entre diente y diente. Pero por lo general, como no sangra mucho, por lo general se deja liberado para que haya una cicatrización por segunda intención. ¿Cuándo está indicado? Tal como lo habíamos recordado, cuando tenemos bolsas gingivales o bolsas falsas, también como se llaman, que son bolsas del tipo supraósea, ¿sí? También se utiliza mucho esta técnica de gingivectomía cuando tenemos hiperplasias, hiperplasias que pueden ser debidas a el uso de fármacos, como la fenitoína o algún inmunosupresor, ¿sí? También se utiliza cuando hay exceso de tejido gingival y es eso lo que le decía hoy por hoy, se está usando como una técnica de contorneado gingival que tiene más un direccionamiento del tipo estético, ¿sí? Está indicado sobre todo para mejorar la higiene, y de manera simple reducir el sangrado, ¿sí? Y lo bueno que tiene resultados rápidos, y muy efectivos. Cuando está totalmente contraindicado, cuando tenemos bolsas infraóseas, cuando tenemos bolsas infraóseas, no podemos realizar una gingivectomía como un método para disminuir la posibilidad de que haya algún tipo de enfermedad periodontal, ¿sí? También debemos considerar el ancho de la encía adherida y ahí empieza a tener en este tipo de cirugía mucha incidencia, mucha importancia el ancho de encía queratinizada adherida. ¿Por qué? Porque es un factor determinante en la indicación y en la contraindicación de todas las técnicas quirúrgicas terapéuticas que vamos a ver dentro de un rato, ¿sí? Está contraindicada también en lugares donde puede haber recesiones, ¿eh? Esto tiene mucho que ver con el fenotipo o biotipo gingival. No es lo mismo incidir un tejido grueso que incidir un tejido blando, donde las posibilidades en el un tejido fino, perdón, donde las posibilidades de que haya recesión son más riesgosas, ¿sí? No se realizan cuando el paciente sufre de algún tipo de sensibilidad dentaria o dentinaria, de hacerse antes el tratamiento para disminuir la posibilidad de la, de la, de la sensibilidad dentaria, ¿sí? Y eh, está contraindicada cuando tenemos mecanismos sistémicos alterados a la hora de la coagulación o que tengamos problemas de cicatrización. ¿Por qué? Porque esta es una técnica que se cicatriza por segunda intención. ¿Mm? Básicamente, ahora vamos a ver unos esquemas donde quizás sea más fácil entender para ustedes lo que le acabo de explicar, ¿sí? Como pueden ver en la figura A, lo que está dibujado ahí o expresando es la profundidad del sondaje, ¿eh? Cuando tenemos, ya saben ustedes, cuando tenemos bolsas que son de 4, 5, 6 milímetros, quiere decir y no tenemos pérdida de inserción, por supuesto, quiere decir que hay una hiperplasia o puede haber una bolsa falsa, ¿eh? La migración del tope de la cresta de la encía se exterioriza o va hacia coronal. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a exteriorizar por punto sangrante lo que nosotros queremos cortar, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros. En la figura B está exteriorizado esos puntos sangrantes y en la figura A y B de la izquierda ustedes pueden ver cómo vamos haciendo ese trazado por debajo de los puntos sangrantes y también está bien, bien dibujado cómo debe ser el bisel de 45 grados, la pieza dentaria. Este es un bisel de tipo externo, y lo que se corta o se incide es la pared blanda de la bolsa y siempre es una cirugía supraósea.
En las figuras correspondientes que siguen, se muestra cómo es el método de remoción de ese collarete de encía que no sirve más o que era parte de la bolsa. Y en la última figura lo que pueden ver es cómo se coloca un cemento periodontal que a veces se usa, a veces no se usa. ¿Sí? Vamos a las técnicas resectivas gingivales, pero de colgajo desplazado apical. ¿Sí? Ya, a diferencia, para que vayan teniendo mucha idea, a diferencia de la anterior técnica que es la gingivectomía, en el colgajo desplazado apical se saca parte de la pared blanda, de la bolsa, pero también en esta técnica lo que hacemos nosotros es una osteotomía u osteoplastía del hueso. Por lo tanto, ya es una técnica en la cual se incide al hueso, ¿sí? Eh, es una técnica que intenta reposicionar el margen gingival. ¿Para qué? Para ganar un poco de encía insertada, ¿sí? La técnica de incisiones para esta técnica propiamente dicha es una incisión del tipo horizontal a bisel interno, y esa incisión debe estar a 1 milímetro o 2 milímetros según el ancho de encía queratinizada e insertada que tengamos. Se va haciendo el mismo procedimiento de corte como en la gingivectomía, ¿sí? Luego hacemos una incisión horizontal crevicular o intracrevicular, pero que tomamos como referencia al hueso y vamos marcando para poder sacar este grado de encía, ¿sí? Cuando sacamos la encía totalmente, llegamos al hueso. Y en ese hueso podemos remodelarlo o podemos sacar lo que nosotros queramos de hueso para darle una forma más anatómica, cosa que tenga menos retención de cálculo y de biofilm, ¿sí? Eh, Puede ser reposicionado sin desplazamiento, pero puede ser reposicionado con desplazamiento. O sea, estos tipos de colgajos, como es el desplazado apical, es un colgajo de espesor total. ¿Por qué? Porque cortamos los tres tejidos, epitelio, tejido conectivo y periósteo, ¿sí? Llegando hasta la trama ósea para poder arreglarla de cierta manera, ya sea por medio de instrumentos quirúrgicos rotacionales o por medio de instrumentos para hueso afilados. ¿Cuándo está indicado? Cuando hay bolsas de más de 6 milímetros que no responden bien al tratamiento. Cuando necesitamos crear encía insertada, eso es el concepto que le decía anteriormente, que es lo que se viene. Es cuando tenemos un margen de encía queratinizada muy pobre, lo que hacemos es incidir la encía libre y la encía queratinizada la trasladamos más abajo para tener más encía de tipo insertada, ¿sí? Esta está indicada cuando necesitamos zonas de fácil acceso por parte del paciente para poder higienizarse, ¿no? Está contraindicada totalmente en un fenotipo fino, cuando hay falta de encía queratinizada y en fumadores severos. ¿Por qué? Porque por lo general se producen pérdidas horizontales y verticales de hueso en ese tipo de pacientes, por eso está totalmente contraindicada en fumadores, ¿sí? A continuación, lo que vamos a ver es un poco los gráficos para que ustedes vayan entendiendo lo que acabamos de decir. El colgajo desplazado apical, disculpen, disculpen, se me movió esto. Mm, Lo que vamos a ver en el gráfico de, del colgajo desplazado apical es
cómo hacemos la incidencia de las incisiones, valga la redundancia, ¿m? y ahí está. Disculpen, ¿eh? Acuérdense que se incide en forma a bisel interno, con incisiones verticales y horizontales. Se incide parte de la encía marginal que nos sobra, ¿sí? Se va haciendo una incisión horizontal continua, ¿sí? Y la complementamos con una incisión del tipo vertical que, como lo habíamos dicho, característica, se debe hacer en la parte menos declive de la encía, muy alejado de lo que es el cenit, ¿sí? Esa incisión vertical sobrepasa el límite mucogingival para poder después reposicionar al colgajo, ¿sí? Ahí vemos cómo podemos ingresar y cómo podemos remodelar al hueso para que sea un hueso que tenga anatomía más direccionada para que no pueda retener tanto biofilm, ¿sí? Una vez que se hace todo el trabajo de remodelado, recontorneado óseo por medio en este caso, instrumentos rotatorios, lo que hacemos es colocar nuevamente el colgajo en el lugar donde debe ser y reposicionarlo, es llevarlo más hacia apical. Por eso se llama colgajo desplazado apical. ¿Eh? Tal como lo has hecho, dentro de los problemas que tiene este tipo de colgajo, que dejamos, por supuesto, cemento al descubierto. Cemento al descubierto. Pero bueno, este es un tipo de solución del colgajo desplazado apical que se da en aquellos defectos que sean defectos horizontales, donde no tengamos ningún tipo de posibilidad de poder hacer una regeneración ósea para posibilitar ganar tejido del tipo óseo, ¿sí? Luego, dentro también de las técnicas resectivas gingivales, tenemos el colgajo desplazado, pero que es modificado por Whitman. Colgajo desplazado, a diferencia del anterior, tiene casi las mismas indicaciones. Lo único que, a diferencia del anterior, ¿sí? Incide por una incisión del tipo horizontal a bisel interno, teniendo como referencia el hueso, ¿sí? Esa es la primera incisión horizontal. Después se hace una incisión del tipo crevicular, se saca parte de la pared blanda de la bolsa, no se hace un remodelado o un recontorneado óseo y se vuelve el colgajo al mismo lugar. Por lo tanto, es un colgajo del tipo reposicionado, no posicionado como el anterior. Este es modificado por Whitman. Este está hecho básicamente también, es para cuando se tienen defectos horizontales, pero que no se necesita, que no necesitamos realizar una entrada para cambiar la anatomía ósea subyacente, ¿sí? Luego tenemos dentro de los tejidos a eliminar, que son los gingivales, los procedimientos en cuña. Los procedimientos de cuña no son ni más ni menos que el exceso o el sobrecrecimiento de encía en los espacios retromolares, ya sea superiores e inferiores, o en algunas partes o sitios de la boca donde haya gran cantidad de tejido firme, de tejido conectivo que sea fibroso. Y entonces por eso se llama procedimiento de cuña, porque lo que se saca tiene una conformación de cuña. Se hacen cortes en B por lo general, con el corte que va direccionado hacia coronal de la encía, ¿sí? Y se saca parte de la encía fibrosa que produce o que da una medida de profundidad de bolsa aumentada, ¿sí? Es una técnica
muy, muy predecible de que va a funcionar bien. Es una técnica que, a diferencia de las otras, se debe suturar, o sea que, no, que cicatriza por segunda intención. Y tiene indicaciones cuando hay hiperplasias distales de los molares o cuando hay hiperplasias localizadas en algunas partes del arco, ¿sí? ¿Qué es lo que facilita esta técnica? Facilita que el paciente pueda removerse el biofilm en zonas de muy difícil acceso para la higiene, ¿eh? Y es una técnica bastante simple, ¿sí? ¿Cuándo está contraindicada? Cuando hay insuficiente encía, como siempre, cuando no hay encía queratinizada y en zonas estéticas anteriores siempre no es la técnica de elección, ¿sí? Cuando se realiza este tipo de cirugía, por lo general deja algo de cemento al descubierto, por lo tanto están asociadas con técnicas que traen después problemas de sensibilidad dentaria. Acá está el gráfico de cómo se hace. Básicamente este ejemplo es de una cuña distal de un molar superior, ¿sí? Es cuando la encía tiene ese tipo de formación, ese tipo de hiperplasia. Tal como está graficado, el corte siempre es convergente hacia apical, y se saca un pedazo de tejido muy fibroso y después a los labios de las heridas se lo puede suturar con un punto del tipo simple. ¿Eh? El procedimiento de cuña es muy utilizado en pacientes post-ortodoncia. Por lo general se da cuando los molares posteriores, ya sea en superior o inferior, quedan con esa cantidad de tejido fibroso, ¿sí? Después tenemos las técnicas receptivas, pero óseas. Las técnicas receptivas óseas es la osteotomía. Para esto nos valemos de lo que habíamos hablado antes, de incisiones horizontales y verticales, ya sea lo que queremos llegar a sacar. ¿Cuándo se hacen técnicas de osteotomía? Cuando necesitamos cambiar la anatomía retentiva de biofilm o de cálculos de algunas piezas dentarias para que no sigan formando básicamente bolsas periodontales. Entonces, ¿qué estamos eliminando? Estamos eliminando parte de la pared dura también de la bolsa, ¿eh? Se realiza con instrumentos filosos, fijos, como pueden ser las legras, como pueden ser las limas para hueso, o lo más común es que podamos realizarlo con elementos rotatorios, donde el más conocido es son los más conocidos son las fresas con ranura, que son para cirugía, que existen la número uno, la número dos, según la cantidad de volumen de hueso que queremos remodelar o sacar. Por lo general, acuérdense, osteotomía es sacar hueso, osteoplastía es remodelarlo, ¿eh? Por lo general, lo que se remodela es el hueso que tiene parte de inserción para las piezas dentarias, ¿eh? No se va al hueso de base, solamente ese tipo de hueso que tiene mucha incidencia en la inserción de las piezas dentarias. En cuanto a las técnicas receptivas dentarias, conocemos dos, o nosotros utilizamos dos como una técnica de tipo terapéutica, ¿sí? Una que es la radectomía y una que es la hemosección, ¿sí? La hemisección, ya saben ustedes que es sacar o dividir, porque hay una parte de la patología que incide a una de las raíces, se da siempre en piezas dentarias con múltiples raíces, ¿sí? A diferencia de la radectomía, donde se debe sacar una raíz, ya sea por fractura o por algún tipo de lesión severa, que puede ser una lesión periodontal o una lesión endodóntica, ¿sí? Siempre para poder realizar una radectomía, perdón, debemos tener un conducto hecho, por supuesto, en la pieza dentaria. Y debemos tener un tronco, ¿no?, de la pieza dentaria bastante ancho y debemos tener raíces separadas para poder lograr ese corte antero-posterior o de manera transversal si se quiere sacar alguna raíz que no sea la mesial o la distal, ¿sí? Cuando se realiza el corte, siempre el corte se debe hacer a expensas de la raíz que se va a quitar o se va a extirpar, ¿sí? Y la raíz debe
siempre el diviselarse, ¿para qué? Para que no deje, no deje ni un escalón retentivo y que podamos adosarle después a esa raíz que queda algún tipo de solución protésica para que siga funcionando en el tiempo que sea, ¿sí? En cambio, la hemisección debemos respetar cuando la logramos, cuando sacamos un pedazo del diente que no necesita, o podemos seccionarla o premolarizarla, también se llama, porque muchas veces dividimos una pieza dentaria para constituir dos piezas dentarias. Lo que debemos fijarnos bien es que el espacio biológico, que es el espacio que forma el epitelio junto con las fibras gingivales, no esté invadido, o determinar o dejar una altura ósea para que después cuando coloquemos el colgajo pueda haber formación por segunda intención de un espacio biológico. Para todo este tipo de cirugías que son resectivas, ¿sí? Vamos a valernos de colgajos de espesor total, o sea, hay que levantar por medio de incisiones horizontales, elevar un colgajo que libere a los tres tejidos, el epitelio, el tejido conectivo y el periósteo. Eh, las técnicas quirúrgicas de acceso básicamente son las otras que son muy importantes, como su palabra dice, lo único que buscan o la única función que tienen los colgajos de acceso es poder acceder al lugar donde queremos trabajar, o se realizan para acceder para que el paciente acceda a una instrumentación de higiene mucho más depurada, más fácil, ¿sí? Por lo general, estos tipos de colgajos de acceso son a espesor total, ¿sí? Se usan colgajos, incisiones intracreviculares, y está indicado sobre todo para cuando el paciente tiene bolsas de más de 4 milímetros a 6 milímetros, ¿sí? Está contraindicada esta técnica de acceso cuando hay poca encía insertada y cuando el fenotipo gingival es fino. Eso es muy, muy importante que puedan dilucidar ustedes qué capacidad de biotipo tienen, si es un biotipo periodontal fino o grueso, para poder hacer la cirugía. Básicamente, la cirugía del colgajo de acceso es como esto: se usa una sola incisión, que es una incisión horizontal, y una intracrevicular para el deslinde del punto de contacto. Accedemos al lugar que queremos limpiar y luego rebatimos o reposicionamos el colgajo para luego suturarlo, ¿eh? El colgajo de acceso, también ahora últimamente se han detallado colgajos de acceso mucho más eh, mucho más pensando en la preservación de la papila, por eso se llaman colgajos de preservación de papila, y sobre todo está indicado cuando nosotros queremos salvar la integridad de la papila, la integridad anatómica me refiero de la papila, no lastimarla. ¿Por qué? Porque tiene una indicación básicamente de estética. Se usa básicamente o está indicada cuando tenemos piezas dentarias con defectos óseos, ¿eh? Y debemos regenerar esos defectos óseos verticales, ¿eh? Está totalmente contraindicado cuando el paciente no se higieniza bien, por lo tanto, primero debe ir esa parte de motivación y enseñanza de la higiene como para poder lograr algún tipo de éxito con este tipo de técnicas, ¿eh? También está contraindicada cuando ya la papila ya ha perdido su forma anatómica o está destruida por la enfermedad periodontal. Básicamente, el gráfico puede mostrar cómo son los colgajos de acceso con preservación de papila. Por lo general, este es el más común. Se hace una incisión horizontal, que une las incisiones intraclaviculares por palatino en este caso, y se lleva hacia vestibular la papila palatina. Se hace lo que se debe hacer, ya sea remoción de cálculos o se hace la etapa de relleno óseo, y luego se reposiciona el colgajo. Por lo tanto, la papila vestibular no ha sido incidida y por eso tiene una indicación 100% de una técnica que es direccionada a el cuidado de la estética y de que el paciente en esa zona tan
tan difícil, no vaya a tener en el futuro algún tipo de recesión a causa de este tipo de cirugía, ¿sí? Por último, tenemos las técnicas del tipo regenerativa, ¿sí? ¿Sí? Está cercano. No, el agujero, lo que usted está trabajando ahí está incidiendo es tejido blando, está incidiendo la encía libre por palatino. El naso palatino se encuentra aproximadamente unos 4 a 5 milímetros más hacia palatino y más hacia apical. No hay riesgo de corte. Básicamente este tipo de cirugía se hace con implementos de microcirugía, por lo tanto no hay ese riesgo. Y lo que usted está incidiendo solamente es el ancho y el grueso de la encía libre. ¿Se entiende? Sí, claro que se usa un bisturí, si no es imposible incidirla. Todas las incisiones sobre tejidos blandos se hacen con elementos cortantes, bisturí de hoja removible o bisturí de hoja fija. En este caso se usa bisturíes de hoja removible, como puede ser una hoja de bisturí del 15C o puede ser algún tipo de las nuevas hojas de bisturíes que son del tipo para microcirugía que son muy finas. Perfecto. Pero quédese tranquilo que no hay posibilidades. Se incide la encía libre, ¿sí? No la encía acertada y por palatino. Las últimas técnicas terapéuticas que vamos a tener en cuenta son las técnicas regenerativas. Las técnicas regenerativas también se usan para, como la palabra dice, regenerar los defectos y estas son las que están asociadas básicamente con el colgajo de cuidado de papila, como estábamos hablando, ¿eh? Eh, ¿Para qué están hechas las técnicas terapéuticas regenerativas? Para subsanar todo lo que la enfermedad periodontal ha producido en el espectro del hueso, ¿eh? Ustedes saben bien que cuando hay grados de periodontitis, estadios de periodontitis que socavan al hueso, el hueso forma defectos del tipo verticales u horizontales. Cuando son verticales, pueden ser verticales de una, dos, tres y cuatro paredes. Por lo tanto, estas técnicas terapéuticas, las técnicas regenerativas, están planteadas en ese momento, cuando nosotros decidimos comenzar a regenerar esos defectos de una, dos o tres paredes para poder integrar nuevamente al hueso o al periodonto como era antes que tenga la enfermedad. Muy bien. Esa fue la última emisión. Estamos justo a tiempo. Así que gracias por estar y cualquier consulta en clínica me pueden ver, chicos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta luego. A ustedes. Muchas gracias a ustedes.